que esa es la densidad del agua de mar, esta es la presión en la superficie, y entonces sumamos a esa presión la presión correspondiente a ρ por G por H o gamma por H, y reemplazando los valores tendremos cuánto vale la presión en el fondo. A ver los mails. La pregunta es cómo aplicamos ahora ese mismo criterio a un caso como este. Pero no se ve el PDF. ¿No se ve qué? No se ve lo que estás mostrando. Se ve como las carpetas abiertas, pero no se ve el PDF abierto. A ver un poquito más fuerte que no los oigo. Se ve las carpetas, pero no se ve el PDF. El PowerPoint no se ve, yo lo veo perfecto. A ver, vamos a No, ver. se ve la carpeta fluido estática abierta. Lo cierro entonces. Lo cierro y lo abro de vuelta, a ver. ¿Qué ven ahora? ¿Una carpeta? Sí. Bueno, ahí había un PowerPoint, ¿lo ven? No. No. Tengo que compartir, a ver cómo lo comparto. Vamos a ver si aparece el botón Share en alguna parte. Stop Share. Yo estoy compartiendo algo, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta. Share Screen. Acá va a andar. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí. A ver la pantalla completa. Ahí se ve. ¿Cómo? Ahí ya se ve. Bueno. El tema es que se fue bien atrás. Vamos a rastrearlo. Acá. Bueno, ¿cómo resolverían un problema como este? ¿Cómo iría aumentando la presión a medida que nos vamos sumergiendo? La cuestión es que deberíamos empezar señalando que a nivel de la superficie tendríamos una presión atmosférica y después por cada término de H que bajemos sumamos más presión todavía. Entonces P sub 0 sería la presión atmosférica a nivel de la superficie del líquido, a lo cual le seguiría un desnivel de presión, una curva. A ver, disculpen un segundo. Si a esto le sumamos entonces la presión en el líquido marrón, tenemos entonces el esquema completo, que es este. Por lo tanto, en el fondo del recipiente tendremos P sub 0, que es la presión atmosférica arriba, más P sub 1, que es al final del líquido verde, más P sub 2, que es la presión en el fondo del recipiente. ¿Está bien? Bueno. Esto lo habíamos visto, sí. Habíamos visto entonces los manómetros diferenciales. ¿Cómo resolver una cosa como esta? ¿La vimos? Una cosa como esta otra. ¿Esto lo vimos? Sí, sí. Micromanómetros. Es decir, esto.
No, eso no lo vimos. Bueno, entonces vamos a ver los micromanómetros. Muchas veces en los gasoductos, por ejemplo, hay una diferencia de presión muy chiquita que los manómetros comunes no la detectan. Pero el peligro de que exista la pérdida es importante, por lo tanto es necesario detectarla. Entonces el micromanómetro puede detectar pequeñas variaciones de presión que otros instrumentos no lo detectan. El secreto del micromanómetro radica en que tiene dos tanquecitos extras arriba de otro diámetro, ¿ven? Entonces el desnivel en esos tanques permite aumentar la sensibilidad del aparato lo suficiente. Tiene su líquido manométrico y un segundo líquido manométrico que llega hasta estos recipientes de los que les estaba comentando recién. Tiene una reglita para poder medir el desnivel, ubicada ahí. Está conectada a dos tanques C y D que están arriba, o dos cañerías, o lo que sea, y abierta la llave de paso entonces de las cañerías, ocurre el desnivel de los líquidos que se registra mediante estos valores. R, por ejemplo, es el desnivel del líquido rojo, que es R sobre 2 para cada lado. Delta I, el desnivel del líquido azul. Y este es el secreto, como les había comentado, una cubeta de área mayúscula y el tubo de área minúscula. Entonces las variaciones en el tubo tienen que ser correspondidas con la variación de los niveles en las cubetas. De modo tal que el secreto es este. El volumen que se desplaza en ambos tanques es igual al volumen que se desplaza en el tubo. Por lo tanto, el volumen desplazado en un caso y en el otro están escritos allí, en amarillo. El área por 2 veces delta I es el volumen en las cubetas, que es igual al volumen en el tubo. De acá despejamos el desnivel ahí, así. Dejamos esto por un momento, pero tenemos ahí la relación entre las áreas y estas dos mediciones, delta I y R. Muy bien, vamos entonces a caminar el manómetro para vincular la presión entre PC y PD entre los dos tanques. Arranquemos entonces con la presión aquí, en el contacto con el líquido blanco y el azul. Arrancamos diciendo entonces que si a la presión en C le sumamos gamma 1 por K1 más delta 1, estamos en la flechita anaranjada que está en contacto con el líquido azul. Hemos bajado desde el tanque C a ese punto y la distancia que hemos recorrido es K1 más delta I. Bajemos ahora un poco más y vayámonos acá, al contacto del líquido azul con el líquido anaranjado. Aquí ahora la presión aumentará ahora todavía más en el seno del mismo líquido, ahora azul, en el gamma 2. ¿Y cuánto hemos bajado? K2, delta I, K2 menos delta I más R2. Esa es la distancia que hay entre las dos flechitas anaranjadas. Multiplicado por gamma 2 y positivo porque aumenta la presión porque hemos bajado. Si estamos allí, estamos entonces también acá. Y entonces si subimos hasta allí, vamos a aliviar la carga, por lo tanto le ponemos signo negativo en el líquido naranja de valor gamma 3 y una distancia R. Entonces nos vamos ahora a ubicarnos en correspondencia con la flecha de arriba, restando gamma 3 por R. Fíjense que al principio de Clairaut decía que delta P era menos ρ por G por H. Yo les comenté que ese menos es romántico, ¿no es cierto? Aquí fíjense que estamos pensando el signo cada vez.
Si bajamos, la presión aumenta, le ponemos más. Si subimos, la presión disminuye, le restamos. Así es como se piensan los signos en esta materia. Bueno, ahora vayámonos a la próxima flechita naranja, que es acá. Es decir, en el contacto entre el líquido azul y el blanco. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a aliviar la carga, vamos a restar el producto del peso específico de ese líquido, que es el 4, ¿no? En 2, por la distancia que hay entre las dos flechitas naranjas, que es K2 más delta I menos R sobre 2. Y finalmente, si subimos hasta el punto del tanque C, completamos la fórmula de la siguiente manera. Bueno, muy bien, pasemos ahora a la próxima lámina y me llevo la fórmula y la voy a pintar de distintos colores para que no perdamos la realidad de lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es sacar los paréntesis. Por lo tanto, para eso sacamos los paréntesis y aplicamos propiedad distributiva. Le dejo los colores para ordenarnos. Fíjense que acá, una vez que sacamos los paréntesis, podemos eliminar cosas. Esto se puede ir con esto. Esto se puede sumar con esto y hacer 1. Y así siguiendo podemos hacer bastantes simplificaciones. La cosa ya quedó más chiquitita. Muy bien, ¿qué más? Bueno, acá se simplifica el 2 con el 2. Y esta expresión es más sencilla. Bueno, ahora recordemos esta expresión y reemplacemos donde veamos delta I por la misma. Entonces allí va a aparecer la ecuación nuevamente, pero en donde decía delta I va a decir ese cociente que está acá. Bueno, reemplazamos, agrupamos y fíjense cómo aparece un corchete ahí donde están metidos todos términos geométricos que ya vienen dados como datos del aparato. Fíjense, la diferencia de presión entre el tanque C y el tanque D se va a medir por el desnivel de la escalita esa, midiendo R, y lo demás son todos constantes del aparato, tamaños o de los líquidos manométricos. Por lo tanto, si eso es una constante, lo único que tenemos que hacer es medir R, el desnivel R, y directamente medir la presión con mucha más precisión que en el manómetro diferencial común. Bueno, entonces ahora podemos presentar el aparato en sociedad. Fíjense cómo el aparato vincula las mediciones de modo tal que ustedes solamente miden R, ¿ven? El resto es una constante.
Acá está el aparatito. Y esta es la versión un poco anterior, pero que viene con los líquidos manométricos para armarlo en forma completa. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de este aparatejo? Bueno, vimos algún ejercicio de fluidostática. Che, qué silenciosos que están. Vamos a hacer uno. ¿Ninguno vimos? Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver entonces la segunda parte del tema, que es empuje. Y el empuje es el efecto de la presión del agua sobre la superficie de un objeto que la contiene. La primera parte entonces es presentar el diagrama de presiones, que es muy sencillo, y que es este. Supongan que tenemos que estimar el peso de la columna de agua sobre una superficie dada, que va a estar sometida a una determinada presión por el agua. La carga de agua que va a pesar sobre esa superficie es el prisma de presión, que tiene obviamente la forma de la superficie que está protegiendo. Entonces, ese es el prisma de presiones, el volumen de líquido que hace presión sobre la superficie que queremos analizar. Puede tener cualquier forma, obviamente definiendo la forma que va a tener el principio del trabajo, es decir, el área sumergida, ¿no? Bueno, recordamos entonces este asunto, que por vasos comunicantes la superficie de todos estos brazos es la misma, independientemente de la forma, del diámetro, mientras sea a la misma altura y el mismo líquido, el nivel del agua va a ser exactamente en la misma posición. Otra cuestión que vamos a demostrar, pero que por ahora vale la pena ir teniéndola en cuenta, aunque sea de memoria, es el efecto del empuje. Supongan que tengamos una presa allí, está embalsando agua y ese agua se empuja sobre la presa, generando un empuje que la rompe. Ese empuje entonces se puede calcular como el producto de la presión del agua por el área. ¿Qué área? Fíjense que el área sobre el cual actúa el empuje es siempre la perpendicular a la fuerza. Si esa es una presa y ese es el diagrama de presiones, la presión es cero, llamémosle cero a la presión atmosférica arriba, y en la base se da ρ por G por H. Esa presión multiplicada por el área va a dar el empuje.
Pero ¿cuál es el área? El área es B por H, es el área de la presa, lo cual es lógico por la manera en que viene presentado el problema. Pero no es la única manera en que se puede presentar un problema así. Puede ser que en vez de ser una presa como la que está indicada acá, aquí tienen el cálculo, ¿ven? ¿Cómo se razona este cálculo? Tenemos el empuje F, a ver, voy a poner este puntero en opciones más cachivacheras. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, este es el empuje es presión por área. El área es H por B. O sea, el área es la parte sumergida de la presa y B es la perpendicular al pizarrón que no se ve. Y la presión es gamma por H. Gamma entonces, o P por G por H. Y esa expresión está aquí a la izquierda. Tenemos la presión en la base, o sea, acá abajo, más la presión arriba, aquí abajo que es 0. La suma de las dos dividido 2 es el promedio, que es este valor que está acá. Vamos a ver un caso más concreto. Fíjense ahora que si yo cambio la superficie contra la cual el agua empuja y pongo, por ejemplo, una presa de escollera o de tierra como esa, el lado está inclinado. ¿Qué hago entonces con el empuje? Multiplico la presión por qué área. Por el área perpendicular. Por el área perpendicular al empuje, no por el área real. Entonces eso pasa con cualquier forma que tenga la presa. Siempre multiplicamos por el área de la proyección de la presa en su perpendicular. Cualquier forma que tenga la presa, el área que consideramos es la perpendicular. Entonces tengamos en cuenta esto y pasemos a demostrar el empuje en una superficie plana horizontal. El empuje en una superficie plana horizontal se sobreentiende que está sumergida, ¿verdad? Entonces, si la superficie está sumergida, estamos asumiendo que está completamente sumergida. El caso sería una cosa como esta. Ese submarino está horizontal, completamente sumergido, y está recibiendo la acción del empuje del agua. Les cuento a qué concluimos y después lo vamos a demostrar. Las dos conclusiones son, primero, cuánto vale el empuje, segundo, dónde está aplicado. ¿Cuánto vale el empuje? La respuesta es esta. El empuje está en un punto que coincide con el baricentro de los datos, o sea, con el centroide de la chapa. Ese es el punto, el centro de gravedad de la superficie del submarino, que está ubicado en ese punto. Para tratarlo entonces en forma genérica, le vamos a dar forma de chapa, pero antes vamos a la segunda conclusión, que es donde está. La resultante está entonces coincidiendo con el centroide. O sea, el empuje pasa por el baricentro de la chapa y su módulo
considera la presión en ese mismo punto. Ahora lo demostramos y después hacemos un caso conteniendo esto. ¿Esto lo vimos? No, ¿no? No, ¿No? no lo vimos. Bueno, muy bien. Acá tenemos la chapa que rebatida tiene una forma cualquiera. Por eso su baricentro está en cualquier parte. Consideremos un elemento diferencial, tal como cualquiera de esos, cuya resultante será F. F, que es presión por área, es el empuje del agua contra esa chapa. Rho por G por H es la presión en la base de esta superficie plana. Y ubiquemos la resultante en un punto cualquiera que demostraremos después que coincide con el baricentro de la chapa. Por ese punto cualquiera pasa la resultante y con respecto a un par de ejes también cualquiera, arbitrarios, vamos a tomar momentos. Por un lado de la resultante F con respecto a ese eje Y. Y por otro lado de los infinitos elementos diferenciales como ese que está allí. El equilibrio se logra de esta manera. El empuje multiplicado por esa distancia a este eje Y cualquiera tiene que ser igual a la suma de todos los pequeños momentos diferenciales, o sea, la integral. Ahí está la expresión. La integral de xp diferencial a es igual a x' por p por a. O sea, la sumatoria o la integral, mejor dicho, de todos los momentos diferenciales tiene que verse representada por el momento de su resultante. Simplificamos la presión en la ecuación de ambos lados. Y fíjense que esa integral x diferencial área es el momento de un área con respecto a un eje. Por lo tanto, si estamos hablando de un momento de un área con respecto a un eje, concluimos que ese eje es el baricéntrico. Ahí tenemos entonces la demostración que indica que la resultante del empuje pasa por el baricentro de la placa. Repito, la placa está horizontal, pero está sumergida. ¿Alguna duda? Vamos a inclinar la chapa entonces. Y tenemos ahora el empuje en superficies planas inclinadas, sumergidas. Ahí tenemos entonces el esquema de la chapa recibiendo el empuje y toda esa fuerza. ¿Qué concluimos acá? Concluimos dos cosas sumamente interesantes. En primer lugar, concluimos que el empuje va a estar ubicado en un determinado punto y su valor será el producto de la presión
va a estar ubicado en un punto cualquiera y se cumplen dos cosas. Primero, el empuje se va a calcular como la presión en el centroide, o sea, en el centro de gravedad, por el área de la placa. Pero el hecho de que su módulo sea la presión en el centroide por el área de la placa, no implica que coincida, que pase por el centroide, sino que por el contrario, no va a pasar por el centroide. El empuje va a estar ubicado un poco más aguas abajo, un poco más hundido, más sumergido, o sea, va a estar del lado de la profundidad y no coincide con el centroide. Ahora vemos una expresión para calcular a dónde va a parar ese empuje. ¿Ven? Esa distancia hay entre el punto baricéntrico de la placa y el punto de aplicación del empuje. Siempre el empuje está más hundido. Entonces, demostremos esto rapidito, que es bastante aburridón. Acá tenemos la chapa. Esta es la resultante, que pasa por donde se le da la gana. Acá tenemos un diferencial de área. Ponemos un par de ejes coordenados cualquiera. Y consideramos entonces la distancia I hacia un eje cualquiera. Eje que nos servirá de referencia también para la resultante. Entonces, este es un punto por el cual va a pasar la resultante, genérico, y este es un punto que corresponde al centroide de la chapa. Vamos a demostrar que hay una distancia entre esos números. Miren la nomenclatura. I raya es la distancia desde el baricentro hasta un eje cualquiera. I sub P es la distancia entre el punto de aplicación de la resultante y ese mismo eje cualquiera. Entonces, I sub P corresponde al punto en donde se aplica la resultante. E I raya el centroide de la chapa, que en este caso no coinciden. Consideremos entonces H raya, que es el promedio de las profundidades de los valores de H, y calculemos cuánto vale el empuje. Tenemos un diferencial de empuje para cada diferencial de área, presiones ρ por G por H, enderezamos el punto de vista, ya que hay un ángulo de por medio, y proyectemos entonces el verdadero empuje sobre la perpendicular a la superficie. Esto nos permite rápidamente simplificar y dejar la fórmula para integrar. Pero resulta que si introducimos la fuerza de esta manera, estamos reemplazando la integral de I diferencial área por I raya, que es el punto del centroide. Quiere decir que aquí se prueba que ρ por G por H raya es la presión en el centroide. Por lo tanto, el empuje es la presión en el centroide de la chapa por el área de la chapa. Pero no está en el centroide, está en otra parte. Vamos a ver dónde se fue a parar. Si tomamos momentos con respecto a X, tenemos que la integral de cada diferencial de área genera un momentito que se equipara al momento total, que es XP por el área.
Bueno, continuamos. Reemplazamos entonces fuerza por el valor que vimos en la lámina anterior y también el valor de P. Con lo cual simplificamos y nos queda esto. Ahora observen esta integral. Esta integral es el momento de inercia con respecto a un eje. Si tenemos el momento de inercia con respecto a un eje, bien podríamos pensar en tener un momento de inercia con respecto a un eje particular que es el baricéntrico. Es decir, aplicamos el teorema de Steiner y vamos a parar a este punto de vista. Tenemos la distancia IP, que es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza, como momento de inercia con respecto al eje X, por profundidad media por área. Bueno, entonces vamos a aplicar esto a un ejemplo. Vamos a resumir un poco estos números. Ahí tenemos el teorema de Steiner. El momento de inercia con respecto a un eje cualquiera es igual al momento con respecto a un eje conocido, como se ve allí. Por lo tanto, esa diferencia es positiva, porque IP es una distancia que es siempre positiva, la distancia promedio es siempre positiva, y tirar un tiro bueno, no es un buen ejemplo. No importa. El momento de inercia entonces vincula el momento de inercia en el centroide con el término I cuadrado por área. La expresión es la última que está ahí en violeta y prueba lo que acabamos de decir. Es decir, la distancia que hay entre los dos ejes, tienen las dos crucecitas, está formada por ese valor que tiene todas signos positivos, ¿no? Es decir, esta distancia es positiva porque el centroide es positivo, el momento de inercia con respecto al centroide es positivo y los otros dos términos también. Vamos a hacer una aplicación de esto. Esta casita la vamos a llenar de agua hasta el techo y luego aceite. Entonces vamos a calcular el empuje sobre la placa triangular del techo y sobre las paredes. A ver, vamos a ver los chats, que tengo muchos. ¿Dónde aparecen los chats? Para ver los chats tengo que minimizar algo. Tal vez sí, ¿no? A ver, ahora sí los veo. ¿Y dónde se fueron ahora los chats? Aquí están. Bueno.
No se ve. Bueno, vamos entonces a hacer este ejercicio, decía, en donde este volumen está lleno de aceite y de agua. Está lleno de agua hasta el techo y luego la parte del techo tiene aceite. Entonces va a aparecer aquí un empuje y ese empuje va a ser el siguiente. Saquemos entonces, dejemos solamente las placas sobre las que actúa el empuje y tendremos entonces sobre el aceite y sobre el agua la aplicación de dos respectivas fuerzas. ¿Qué consideraciones podemos hacer sobre esa fuerza? La fuerza que actúa sobre la placa roja actúa sobre cuál de los dos casos que vimos recién. Sobre ninguno de los dos porque el cuerpo no está completamente sumergido. Tiene un punto que está a nivel del agua. Por lo tanto, aquí todo es más intuitivo, los cálculos son más sencillos. Pero en el de abajo está una chapa completamente sumergida, que no es horizontal, es vertical. ¿Cómo se denomina una placa vertical? Es una placa inclinada que está inclinada a 90 grados. Por lo tanto, el baricentro de esta placa rectangular no va a ser el punto por el cual pase el empuje. El empuje va a pasar entonces un poco más abajo. Vamos a ir calculando todo eso. Calcularemos entonces la resultante que está ahí en rosa. Calculamos primero entonces E1, luego E2 y luego E total. Vamos al aceite. ¿Cómo calculamos entonces el valor de esa fuerza, de ese empuje? Fíjense, este valor es el área que es el área del triángulo, 3,6 por 2,7 dividido 2. El empuje entonces es la presión por el área. ¿Pero qué presión? ¿La presión dónde? La presión en el baricentro. La presión en el baricentro es ρ por G ρ por G o gamma por G. Ρ por G por H, entonces acá tenemos, ahí está, ρ por G por H o gamma por H, o sea, densidad por gravedad por profundidad o peso específico por profundidad, ya que peso específico es densidad por gravedad. Muy bien. Entonces aquí tenemos el peso específico y el H del baricentro, que como es un triángulo, es 2/3 del 2,7 que es la altura. Ahí tenemos entonces el valor calculado del empuje. ¿Dónde va a estar ubicado el empuje? Bueno, intuitivamente a los 2/3. No responde a ninguno de los dos casos que vimos recién, por lo tanto, simplemente los valores son intuitivos. Ahora vamos a la parte azul, la placa rectangular, que esa es más novedosa porque está completamente sumergida, está inclinada a 90 grados. Por lo tanto, el esfuerzo, el empuje no va a pasar por el baricentro de la chapa, va a pasar más aguas abajo, más hundido. Recordemos las dimensiones de la chapa y cuando calculemos el empuje lo calcularemos con la presión que ocurre en el centro de la chapa. Pero estará aplicado allí. No está aplicado en el centro de la chapa, está aplicado más aguas abajo, más hundido.
pero se calculará con la presión en el centro de la chapa. Bien. Pongamos entonces el diagrama de presiones para encontrar cuánto vale la presión en el baricentro de la chapa. Y ahí tenemos la expresión. El empuje en 2 es la presión en el centro de gravedad por el área. Vamos a ver si está marcado mejor. No está marcado mejor un pepino. Entonces lo vamos a marcar nosotros. Vamos por partes. No, más atrás. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuánto vale el empuje? El empuje vale esos 2. Fíjate que se me fue el puntero. Vamos. Lo quiero pintar. Acá tenemos entonces, no lo puso, láser. Opción de puntero. Láser. Acá tenemos el producto de la presión en el centro de gravedad por el área. El área es 2,4 por 3,6, que es el área del rectángulo azul. Gamma del aceite por 2,7 indica la presión acá, donde termina el triángulo azul. Pero nosotros necesitamos la presión donde termina el triángulo verde. Está en correspondencia con el centro de gravedad de la placa. Por lo tanto, gamma del aceite por 2,7 estamos acá. Y ahora nos sumergimos en el agua, gamma del agua por 1,2, que es la distancia hasta el baricentro. Por lo tanto, 29.000 kilos será el esfuerzo necesario. Ahora vamos a ver dónde está aplicada esta expresión. Esta sí que no está aplicada en el baricentro, sino más abajo. Veamos dónde. Para eso recurrimos a la expresión que vimos recién. Bueno. También el empuje de 29.000 kilos. Vamos a ver dónde está ubicado. Recordemos la expresión, y P es la distancia al punto de aplicación de la resultante y raya al punto de gravedad. Entonces arriba tenemos la expresión, fíjense, I media es la profundidad hasta, es la distancia, perdón, que corresponde al centro de gravedad o al centroide. Por lo tanto, vamos a ver aquí, este es el área, 2,7 por 1,2. Recuerden los valores de la foto anterior. El área es 2,7 por 1,2. ¿Área de quién? Del rectángulo que dejamos de lado en la lámina anterior. Después tenemos 3,6 por 2,4, que es la superficie. Repito, creo que dije al revés. 2,7 más 1,2 es la profundidad hasta el baricentro. 3,6 por 2,4 es el área sobre la cual tiene lugar el empuje.
arriba en el numerador 3,6 por 2,4 al cubo sobre 2 es el momento de inercia de un rectángulo y tenemos todo. Luego tomamos momentos para calcular la fuerza total. Tenemos E1, E2, tomamos momentos con respecto a la superficie del agua, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que 1,8 por el empuje 1 más 4,02 por el empuje 2 es igual al empuje total que lo hemos calculado por la distancia que la despejamos y da 3 metros con 59. De manera tal que el primer empuje está en el baricentro de la chapa triangular, el segundo empuje está más hundido que el baricentro de la segunda chapa triangular. Bueno, ¿alguna duda? Ya sé que me estoy invadiendo el terreno de la práctica, pero es importante mostrar la aplicación concreta de esta deducción. ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro que estas compuertas no se usan más. Estas compuertas son un socotroco terrible. Los esfuerzos llegan viajando por momentos flexores a las guías. Estas compuertas se pegan a las guías por el empuje enorme del agua y cuesta mucho levantarlos. Hay que aplicar una fuerza muy grande innecesariamente. Veamos el caso. Esta compuerta tiene 1,5 metros por 1,5 metros, está hundida a 4,5 metros. Y para levantarla hay que hacer un esfuerzo considerable. Averiguemos cuánto. Esa es la compuerta. Está hundida a 4,5 metros. Mide 1,5 por 1,5. Ahí tiene su valor de empuje. La presión, que es 1000 kilos, por un promedio 4,5 y 6 son las dos presiones donde comienza y donde termina el trapecio. La distancia AB raya por B es el área de la placa, el área de la compuerta, ¿verdad? Abajo está resuelto. Ahora bien, esta será la fuerza que hay que realizar para subir la compuerta. El peso de la compuerta por la reacción de la compuerta pegándose a la guía. El coeficiente entonces es 0,6. Fíjense entonces qué contrasentido el que ven acá. Ahí está el empuje. Este empuje va a estar más sumergido porque esta es una placa plana, inclinada, sumergida. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer uno de los ejercicios y vamos a retomar la teoría.
vamos a salir de acá y vamos a avanzar. Bueno, el tema entonces de evitar el peso enorme de las compuertas planas, que requiere un esfuerzo mucho mayor del peso de las compuertas para levantarlas, porque se pegan las guías y el rozamiento es muy importante. Entonces se reemplazan esas curvas esas compuertas por las compuertas curvas. Las compuertas curvas entonces son mucho más inteligentes porque no transmiten momentos flexores, sino que transmiten directamente tensiones o compresiones. Fíjense, la compuerta es curva y los esfuerzos viajan por los tensores, por los puntales, mejor dicho, hacia el punto de pivote. La compuerta pivota en este punto, que está acá. Esto es el vertedero de Salto Grande. Por esta túnel de inspección cabe un señor parado, para que tengan una idea de las dimensiones. El vertedero sirve para evacuar crecidas extraordinarias que si no romperían la presa, y las compuertas regulan el caudal y regulan la altura del embalse. Acá tienen las compuertas con un vertedero funcionando. Fíjense la magnitud del esfuerzo. Y las compuertas no tienen momentos flectores. Acá tienen una ejecución, una chiquita. Y los cálculos entonces son fáciles en tanto y en cuanto las curvas no se alejen de los círculos y de las cosas conocidas. Fíjense, acá tenemos dos casos. A la izquierda, el empuje sobre esta compuerta amarilla será el producto y será directamente, porque simplifica, ¿no? Rho por G por H, pero la gravedad la simplificamos. Queda entonces el volumen que está indicado allí, ABCD, por el peso específico. Esa fuerza entonces intentará romper esa compuerta porque se apoya sobre ella. En el caso de la derecha, tenemos otra situación. Fíjense que el punto D o el punto C están a una presión considerable porque están hundidos a una profundidad importante. Por lo tanto, ese volumen que está marcado allí tendería a salir flotando para arriba. Por lo tanto, el empuje es contrario ahora. Y el volumen en cuestión es el mismo, A, B, C o D. Es decir, en el caso de la izquierda, en el caso de la derecha, tenemos un volumen, está dibujado en gris clarito, que aparentemente es la misma cosa. Pero no es la misma cosa. El de la izquierda empuja para abajo y el de la derecha el empuje lo tira para arriba. Bueno, el principio de Arquímedes lo vamos a ver después. Esta compuerta tubular existe. Por ejemplo, aquí en el río Reconquista muchas veces es necesario una regulación intermedia entre la presa Arroyero y la ciudad de Buenos Aires. Entonces se colocan tubos de 3 metros de diámetro de goma y esos tubos actúan de contención de la presa y contienen inundaciones. Entonces el área de la izquierda del tubo, que está sumergido 3 metros de profundidad, ese volumen celeste es el que va a ejercer el empuje correspondiente. Y de la parte de la derecha, ahí tiene el diagrama de presiones, con una resultante que va a estar a los 2/3 de la altura, lógicamente. Y acá tienen entonces, del lado de la derecha,
el diagrama de presiones, el agua iba a la mitad, nomás 1,5 metros, de modo tal que este sector es el que va a impulsar que flote. Digo yo, esta goma, el agua tiende a hundirla o a sacarla a flote. A sacarla a flote, por lo tanto el empuje está vinculado con la superficie sumergida. Bueno, vamos a resolverlo. ¿Cuánto vale el empuje horizontal? El empuje horizontal en la base es ρ por g por 3 metros. Y el empuje será ese valor de peso específico por la gravedad. A lo cual tenemos que multiplicarle la profundidad, el valor de h, que es 3. Bueno, esto es más sencillo, el cálculo con superficies conocidas. Entonces, este es el empuje del otro lado. Ubiquemos ahí el empuje debido al diagrama de presiones. Está también a 2/3 de la altura. Y este es el valor, ¿no es cierto? Porque la altura se resolvió. Entonces, gamma por h, donde h es la mitad de 3, 1,5. Bueno, esta parte es la posición del centroide. Esto ya dejémoslo. Ya tenemos una idea de cómo se inician los cálculos en superficies curvas. Bueno, si no tienen dudas ni comentarios, seguimos al dimensionamiento de tuberías y de cosas de presión. Vamos a calcular las tensiones en las tuberías que contienen fluidos. Vamos a abrir la tubería por la mitad y vamos a localizar aquí qué sectores de la tubería pueden generar fuerzas. Pongamos un radio R a la tubería y un esfuerzo de empuje que es presión por área. ¿Cómo medimos esa presión y ese área? La presión es la que es. Cuando esa presión se convierte en empuje, el área correspondiente es la proyección perpendicular al empuje. Quiere decir que en este caso no es una cáscara ni una media parábola, sino es un plano. Muy bien, entonces tenemos así un esfuerzo que está dibujado en naranjado
que intenta separar este tubo del otro, de su otra parte, y existen las fuerzas correspondientes que yo llamé acá T, que intentan pegar este tubo como un huevo de Pascua al otro medio tubo. Es decir, perdón, no sé qué he visto. Tenemos entonces dos juegos de curvas que están indicando eso. Por lo tanto, 2T es igual a F. F es el empuje, intenta separar las dos medias cañas. Y T es la fuerza de tensión que impide que eso se separe. Ubiquemos la expresión para ambas. Esta es entonces el valor del empuje. 2P por R, dos veces la presión por R. Esta es la consigna, entonces la fuerza que intenta romper el tubo es dos veces la fuerza que intenta contenerlo. Por lo tanto, simplificando, T es igual a ρ por R. Entramos con la foto y leemos entonces el resultado. Fíjense que si construimos una expresión para el diagrama de presiones de compresión, nos queda P por R sobre espesor por 1. Tenemos entonces una expresión que nos permite vincular la tensión de corte con la presión, con el radio, con el espesor. Bueno, está claro entonces que a medida que aumente el espesor, disminuye la tensión, pero si aumenta el radio, aumenta la tensión. Fenómeno. Vamos entonces a dimensionar un tanque. Esta es una pregunta interesante. ¿Cómo rompe un tubo? Como dice a la izquierda, longitudinalmente, transversalmente o al azar. Ya hemos visto la vinculación entre las presiones con la tensión admisible en ambos casos. Repasemos este caso. La tensión que vimos recién es la tensión transversal. Veamos la tensión longitudinal. Contra el fondo del recipiente tiene lugar el P, que es el esfuerzo que intenta romper el tubo, y tenemos los sigmas longitudinales que intentan evitar esa rotura. Por lo tanto, tenemos un radio R en el tubo y tenemos que las fuerzas, las tensiones actúan sobre un área pi radio cuadrado, mientras que las fuercitas estas que están evitando que el tubo se separe de su otro medio tubo actúan sobre otro tipo de superficies con otros valores. Entonces, esta fuerza amarilla intenta separar el tubo rompiéndolo. Y esta otra fuerza, esta sumatoria de tensiones que están aplicadas sobre el perímetro, intentan que no se rompa. Si llegamos a un límite y las igualamos, tenemos entonces la conclusión que es esta. Tenemos entonces que las fuerzas F1 y F2 son iguales, de donde podemos simplificar y despejar la expresión final. Es decir, que la presión por el radio dividido dos veces H es la tensión admisible en el sentido longitudinal.
Si llevamos esto a comparar con el principio del problema, vamos a descubrir algo interesante. Tenemos, este es el valor de la tensión tangencial y este es el valor de la tensión longitudinal. Siempre la tensión longitudinal y la tensión tangencial se relacionan entre sí, como se ha visto ahí. ¿Cómo se rompe el tubo entonces? ¿Cuál es mayor, la longitudinal o la tangencial? La tangencial. El tubo se rompe así. Todos los tubos que revientan se rompen así, porque la tensión tangencial es más importante. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo calculamos entonces con el mismo criterio un tanque. Un tanque como ese. Ahí, si separamos ese tanque, como quien separa un huevo de Pascua, vamos a identificar un esfuerzo que intenta mantener el tanque en su posición y un esfuerzo que intenta separarlo. Rompamos entonces el huevo de Pascua y veamos que hay una presión en su interior, un espesor, un radio, y una tensión que intenta mantener las dos piezas del tanque unidas. La presión en el interior actúa sobre todo el área, no de la cáscara, sino de su proyección sobre el plano perpendicular, y las fuerzas verdes actúan solamente sobre el perímetro, sobre el borde. Entonces tenemos un área que es el área de un círculo sobre la cual actúa la presión que intenta romper el tanque, y sobre el aro, o sea, la superficie, la otra fuerza que intenta vincularlo en la posición unida. Entonces, ahí tenemos la expresión de sigma admisible, tensión sobre superficie. La superficie es 2pi por radio por E, y la tensión es P por pi por radio al cuadrado. Igualando otra vez entonces la expresión de las fuerzas que intentan romper el tanque y las que intentan mantenerlo, despejamos la fórmula para el espesor. No veo nada, ¿qué está pasando ahí? Bueno, vamos entonces a entrar en la parte de flotación. Nos vamos de empuje, entonces les pregunto si tienen alguna duda conceptual, más allá de las pequeñas cosas de los ejercicios, si tienen alguna duda conceptual sobre el tema del empuje. Bueno, vamos entonces a entrar en el tema de la flotación. Y les voy a presentar a un señor que no tenía Zoom, ni tenía computadora, ni tenía Meet, ni tenía nada. Tenía un palito para vivir en la arena. Se llamaba Arquímedes. Y fue un genio. Se destacó por varias cuestiones matemáticas como el método de exhaustión, en donde dedujo no me acuerdo qué cosa sobre el hecho de meter una pelota en un cilindro de igual diámetro. Pero para las cosas que le interesan al ingeniero,
Este tipo descubrió cuestiones Hola, ¿qué tal? Muy conceptuales buenas a como todos, esta, bienvenidos. y descubrió esta forma de espiral que está en la naturaleza y metió una dentro de la otra y generó la primera bomba, que es la primera bomba de Arquímedes, con un formato como este girando dentro de otro. No contento con esto, el tipo inventó otra bomba más, que es el tornillo. El tornillo sin fin eleva líquidos, eleva sólidos, y planteó también el principio que nos ocupa a nosotros ahora, que es el primer empuje, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen desalojado. Vamos a probarlo. La cuestión fue la siguiente. Al rey le fabricaron una corona, pero no la hicieron de oro, la hicieron de una mezcla. Por lo tanto, le preguntaron a Arquímedes qué podía opinar al respecto, y él fabricó con el mismo peso de la corona una porción de oro, o sea, pesaban lo mismo la corona y el oro real que puso Arquímedes en la otra punta de la balanza. Pero como no era oro y pesaban lo mismo, entonces tenían distinto volumen. Al tener distinto volumen, al meterse en agua, recibían distinto empuje y la balanza se inclinaba. De esa manera probó que la corona era trucha. Entonces metamos este objeto que va a recibir un empuje de arriba y un empuje de abajo, con lo cual va a recibir un empuje resultante, que es este. Un elemento diferencial va a recibir el empuje de abajo y el empuje de arriba con sus respectivos signos. Fíjense que la diferencia de presión es ρ por G por H o gamma por H. ¿Gamma de quién? Del líquido que estamos considerando. Entonces, si volvemos a la fórmula anterior, tendremos que un diferencial de empuje está dado por esa expresión. Si integramos entonces de ambos lados, nos queda que la integral del área se convierte en integral de volumen. Integral de h diferencial área es lo mismo que directamente la integral de volumen. Y ahí queda entonces la expresión demostrada. El empuje en la densidad es el peso específico del líquido por el volumen del sólido. Bueno, vamos a sacar esto de acá y vamos a ver qué más tenemos. El tema de flotación. El tema de flotación es interesante, vamos a ver solamente la parte conceptual. Y digamos acá. Bueno, vamos a ver entonces la parte de flotación.
donde aplicamos el principio de Arquímedes. Imagínense estos tres barquitos simbolizados por estas tres pelotitas que tienen su centro de gravedad y que tienen su centro de gravedad puesto de esa manera, arriba, en el medio y abajo, y su centro de flotación está puesto abajo, en el medio y arriba. Es decir, toda la carga está concentrada en el punto verde y el empuje que le hace flotar al barco está concentrado en el punto amarillo. Fíjense qué pasa si el barco gira mínimamente, por efecto del oleaje o lo que sea. ¿Qué aparece entonces? En la posición que tienen los dos centros en el barco, el centro no pasa nada, hay indiferencia. En el barco de la derecha hay un par restituyente, porque ese par hace que una vez que el barco se inclinó, vuelva a su posición original. Pero en el de la izquierda, el par es volcador. Por lo tanto, si el centro de gravedad que está en verde está por encima del centro de flotación, que tiene que estar en un punto del barco adentro del agua, se va a tumbar. Concretamente, un barco como ese tiene que caerse, porque tiene su centro de gravedad puesto muy arriba y su centro de flotación adentro del agua. No se puede quedar así. Fíjense, el barco tiene la parte sumergida muy chiquitita y su centro de gravedad está bien alto porque tiene containers hasta muy arriba. Fíjense entonces que si este barco se inclina un poquito, el par que aparece es un par. El par que aparece es un par volcador y el barco se hunde. O sea que nos está faltando un dato acá. No es tan fácil el análisis. El dato que nos está faltando se llama metacentro o altura metacéntrica. Fíjense ese barco, lo alto que tiene el centro de gravedad, está muy por encima del centro de flotación, sin embargo no se tumba. Tomemos entonces el barco puesto así, y ahí tenemos el centro de gravedad, el centro de la carga, el verde, y el centroide rojo es donde está aplicado el empuje de abajo hacia arriba. Fíjense que si inclinamos el buque la parte sumergida varía. Por lo tanto, el centro de gravedad sigue estando donde estaba, pero el centroide se ubica ahora en otro lado, porque la parte mojada es otra. Si la parte mojada es otra, y X es centroide de la parte mojada, se cambió de lugar. Y se cambió de lugar, pero fue a parar ahí. Por lo tanto, el secreto es el siguiente. Vamos a unir con una recta, por un lado, el centro de aplicación de la gravedad con el eje de simetría del buque, y por otro lado, la vertical que pasa por el empuje. Donde se cortan, aparece un punto que se llama metacentro. Y la altura metacéntrica es la que indicará si el buque se cae o no se cae. Vamos a ver entonces estos tres casos. Imagínense este bote. Este bote tiene ubicado en un punto como ese el centro de gravedad de las cosas. En un punto como este color no había, ¿no?
justamente. Bueno. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos el centro de flotación abajo en el punto amarillo y el centro de gravedad en el punto verde más arriba. Si ahora unimos el centro, el eje de simetría que pasa por el punto verde y la vertical del punto amarillo, se cortan en un punto llamado metacentro que está por encima de ambos. El barco está estable. En el segundo caso, el barco se inclinó peligrosamente y tenemos entonces que ahí está el centro de gravedad de la carga que pasa por el centro, bueno, tautológico. Y tenemos también el centro de aplicación del empuje. Fíjense que coinciden ambos en el metacentro. Por lo tanto, este equilibrio es ya casi el último. Inclinemos un poco más el bote y veamos que esos dos puntos son irreconciliables. Vale. Quiere decir que acá tenemos el caso en donde este se da vuelta. ¿Por qué se da vuelta? Porque aquí está el centro de gravedad y aquí está el centro de operaciones. Se cruzan y resulta que el centro, el metacentro, ya fíjense, ahí, por debajo del centro de gravedad. Este barco es inestable. ¿Está bien? Bueno. Bueno, la altura metacentro no la voy a demostrar porque es bastante aburrida y no suma nada. Y creo que de fluidostática ya tenemos todo. Bueno, dejemos acá entonces. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? A ver si vemos el chat. Bueno, gente, no hay ningún comentario. Dejamos acá. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a vos.